Los legisladores, los invito a que pasen a sentarse en sus curules y al público en general pasen a ocupar los lugares designados para ello. Con fundamento en el artículo 34, fracción cuarta de la Ley del Congreso del Estado, se le solicita guardar silencio. Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 37 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 29 de octubre del año 2025. Segundo, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 215 de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, presentada por el diputado Javier Jiménez Jiménez, integrante de esta 69ª legislatura. Tercero, lectura del oficio signado por los licenciados Ángel Carlos Torres Culebro y Enrique Velasco Marina, presidente municipal constitucional y secretario general del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicitan la modificación al artículo 2 del decreto número 415, publicado en el periódico oficial número 327 de fecha 21 de septiembre del año 2011, mediante el cual se autorizó al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desincorporar del patrimonio municipal 31 terrenos y enajenarlos vía donación a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para igual número de planteles educativos con la finalidad de ampliar el periodo otorgado al plazo previsto en el citado artículo. Cuarto, lectura del oficio signado por el licenciado Fernando Nahum Suart Chávez, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 28 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Quinto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 29 de octubre de 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz.
Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 215 de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, presentada por el diputado Javier Jiménez Jiménez, integrante de esta 69ª legislatura, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 215 de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. Sin otro en particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado Javier Jiménez Jiménez, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito a la comisión, se turne a la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Cambio Climático para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por los licenciados Ángel Carlos Torres Culebro y Enrique Velasco Marina, presidente municipal constitucional y secretario general del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicitan la modificación al artículo segundo del decreto número 415, publicado en el periódico oficial número 327 de fecha 21 de septiembre de 2011. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, diputada presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Con fundamento en los artículos 47, fracción sexta y 82, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 34, 45, fracción 38ª, 57, fracción primera, 80, fracción cuarta, 116 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, solicita usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para someter a consideración del Honorable Congreso del Estado de Chiapas la modificación al artículo segundo de decreto número 415, publicado en el periódico oficial número 327 del 21 de septiembre del 2011, mediante el cual se autorizó al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desincorporar del patrimonio municipal 31 terrenos para enajenarlos vía donación a favor de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Chiapas, con la finalidad de ampliar el periodo otorgado a las escuelas que para los efectos se refiere en la última parte del mencionado artículo. Por la atención que le sirva prestar a la presente, le reitero mi distinguida consideración. Respetuosamente, licenciado Ángel Carlos Torres Culebro, presidente municipal constitucional de Tuxtla Gutiérrez, licenciado Enrique Velasco Marina, secretario general del Ayuntamiento. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Fernando Nahum Suárez Chávez, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 28 vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente.
Con atención al oficio número 261, de fecha 12 de febrero del 2025, y con fundamento en lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, y 130, artículos 32, 33, fracción 12ª y 15ª, 34 y 39, fracción 2ª del Reglamento Interno Municipal, mediante el cual se faculta para realizar el trámite siguiente. Solicito a usted, bajo la investidura que representa, autorice el seguimiento para llevar a cabo la baja de los 28 bienes muebles, vehículos, descritos y relacionados en el listado anexo al presente. Así también se acompaña el diagnóstico, presupuesto de reparación, avalúo comercial, fotografía a color y factura certificada. Sin otro en particular, quedo de usted. Atentamente, licenciado Fernando Nahum Soar Chávez, secretario municipal. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito se turne a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares a partir de este momento. Listo, presidenta. Se han inscrito para asuntos generales las siguientes legisladoras y legisladores. La diputada Giovanni Marisela Ibarra, del Partido Acción Nacional, con el tema Carlos Manso.
el diputado Domingo Velázquez Méndez, del Partido Revolucionario Institucional, con el tema homicidio Carlos Manso; el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema nueva era de la fiscalización; y el diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, del Partido Morena, con el tema política social actual del Partido Morena. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda a las diputadas y a los diputados que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional. Con su permiso, diputada presidenta. Y solicito un minuto de silencio por el deceso del alcalde Carlos Alberto Muñoz Rodríguez. Presidenta. Concedido, compañera diputada. ¿Nos haces los honores, compañera? Si nos ponemos de pie, por favor, y para que contemos el minuto de silencio y nos coloquen por ahí. Saludo con agrado a los medios de comunicación que hoy nos siguen en esta sesión, así como a la ciudadanía que nos acompaña de manera presencial a través de los canales digitales, así como los medios de comunicación. Honorable Asamblea, hoy hago uso de esta tribuna para hablar con claridad, sin simulaciones y con la firmeza que exige el momento histórico que vive México. La presidenta Sheinbaum prometió seguridad, pero vemos que la seguridad es solo para algunos cuantos, porque cuando el país atraviesa por una crisis de seguridad, de economía y de confianza, no basta con los discursos maquillados ni con los informes llenos de cifras manipuladas. México no necesita más mañaneras y discursos llenos de promesas y estadísticas vacías. Necesita resultados. Y los resultados de este gobierno federal son desastrosos. Basta abordar la seguridad, la principal preocupación de las familias mexicanas, mientras en Palacio Nacional siguen con la política de abrazos y no balazos. La violencia se multiplica en cada rincón del país y cuando los homicidios suben, el gobierno responde maquillando las cifras, escondiendo a los desaparecidos bajo las estadísticas y bajando artificialmente las cifras de los delitos de alto impacto, como lo son los homicidios dolosos y los feminicidios. Hacen trampa con los datos de violencia, vaya que sí.
Esa es la realidad que viven millones de mexicanas y mexicanos todos los días. Además, no podemos omitir el reciente y terrible símbolo de lo que ocurre cuando el Estado abandona su deber. Hoy estoy aquí con el dolor de toda una nación consternados por el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manso Rodríguez. En un acto público, en una celebración ciudadana, frente a su familia, a sus vecinos y cientos de ciudadanos que le dieron su respaldo. Este homicidio no es un hecho aislado ni simplemente una tragedia más. Es un ataque directo al corazón de nuestra democracia, un reto al Estado de Derecho y una vergüenza para quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas que sirven al pueblo. En Uruapan, el alcalde Carlos Manso alzó su voz en auxilio frente al crimen, reclamó respaldo, pidió que se le escuchara, no una, no dos, lo hacía cada semana, pidiendo la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de la Defensa Nacional o de Omar García Harfuch, porque lo iban a matar. Y pocos días después perdió la vida justo a manos de quienes delinquen sin freno. Esta petición de ayuda ignorada es ese grito de auxilio que se convirtió en su último acto público. Esa frase en su mensaje de que no quería ser un alcalde más asesinado que se convirtiera en simple estadística. Es una mancha indeleble en la historia de quienes gobiernan desde el poder. Cuando un presidente municipal alza la mano, alza la voz en busca de ayuda y el gobierno federal lo deja caer, el país no solo pierde a un servidor, pierde la confianza de su propia protección. Desde esta tribuna exigimos que no haya más llamadas de auxilio sin respuesta, que no hayan más gritos ahogados en el silencio institucional. Por eso hoy, desde este Congreso de Chiapas, lo digo con firmeza: México no tiene rumbo. La presidenta con A de autoritarismo, con A de arbitrariedad, con A de arrogancia, ha traicionado la esperanza de millones y millones de mexicanos y mexicanas. Exigimos a la presidenta Claudia Sheinbaum que dé la cara, que asuma su responsabilidad y deje de andar repartiendo culpas al pasado, porque no nos olvidemos que también ya son parte del pasado. El país no puede seguir en manos de la improvisación ni del culto al poder. México merece más, merece un gobierno que respete la ley, que cuide las libertades, que proteja a sus ciudadanos y que entienda que servir es muy distinto a someter. Por eso le decimos, Claudia Sheinbaum, renuncie, señora presidenta, porque cuando el poder se vuelve incapacidad, lo más digno es dejarlo. Termino mi participación sumándome a mis compañeros diputados Mario Guillén, Rubén Suar, Alejandra Gómez, Andrea Negrón, que se han pronunciado en contra de este arbitrario crimen. Me hubiese gustado que la condena a este acto de barbarie hubiera sido unánime. Hasta el final con Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Domingo Velázquez Méndez, del partido PRI. Con su permiso,
diputada presidenta, integrantes de la mesa, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público presente, muy buenas tardes. Es lamentable que la noche del día sábado 1 de noviembre de este año le hayan quitado la vida al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manso Rodríguez, un gran hombre que solo quería paz y tranquilidad en su municipio. Un hombre que soñaba sacar adelante su municipio de la delincuencia, un hombre que soñaba un futuro mejor para nuestro país, pero que cobardemente le quitaron la vida. México está de luto. Perdió un gran hombre con valentía y con determinación, velando en todo momento por el bienestar de su gente. Muchas veces pidió gritos el apoyo, pero se lo negaron. Como de costumbre, el día de ayer, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, me causó una profunda tristeza que haya dejado este tema hasta el tercer punto en el orden del día. Si bien es cierto que cada lunes se dan a conocer los hechos relevantes, considero que el día de ayer la noticia del asesinato del presidente municipal de Uruapan era de máxima relevancia. No sé si fue por la falta de empatía, como ella misma menciona, pero me parece que un hecho de esta gravedad merecía ser tratado con prioridad. Compañeras y compañeros diputados, subo a esta tribuna no para criticar ni para perjudicar al gobierno federal, pero es necesario decir la verdad. No se trata de que seamos de la oposición y por eso lo criticamos, porque cuando son acciones buenas, también sabemos reconocerlo. Pero esto no se trata de partidos políticos, se trata de que como mexicanos y mexicanas exigimos paz y seguridad en nuestro país. Se trata de que la presidenta y en general el gobierno federal pongan en práctica una estrategia efectiva para garantizar la seguridad de todos. No se trata de seguir juzgando al pasado. Dejemos que la historia y la sociedad juzguen a quienes ya gobernaron. El gobierno actual debe enfocarse en el presente y en construir un futuro para nuestros hijos y nietos. Porque no se gobierna mirando al pasado, ni culpando una y otra vez a los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué no culpar a su antecesor López Obrador de la estrategia fallida de abrazos y no balazos? La presidenta asegura que apenas cambió la estrategia y que ahora sí funciona. Si es así, exijamos resultados. El pueblo ya no quiere justificaciones ni excusas, quiere seguridad, paz y soluciones reales del gobierno federal. No es un tema político, es de seguridad social. Y considero que el gobierno federal debe asumir ya su responsabilidad. Lleva 7 años gobernando y aún siguen culpando a los gobiernos anteriores, que es el PRI y del PAN. Propongo, como bien dice la presidenta, que la estrategia actual se aplique de manera eficaz y si no funciona, que se tenga la madurez política para reconocerlo y cambiarla. Hay que saber escuchar y aceptar la realidad. No ver toda crítica como un ataque. Necesitamos trabajar por el presente y el futuro de nuestro país. Estoy convencido de que cuando se quiere, se puede lograr el cambio.
Prueba de ello es nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde que asumió su responsabilidad ha demostrado resultados concretos. En coordinación con la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, ha trabajado intensamente para recuperar la paz y la seguridad de nuestro estado de Chiapas. Antes era difícil transitar por las carreteras debido a las consecuencias, los constantes asaltos y la ingobernabilidad en muchos municipios. Puedo hablar con conocimiento de causa de casos como Xuc, como Panteló, municipios que durante años vivieron un conflicto y que hoy disfrutan de mayor tranquilidad y seguridad. En Panteló, por ejemplo, por primera vez en muchos años pudieron celebrarse elecciones en un ambiente de paz. Esto fue posible porque se detectó las zonas que requerían refuerzo en materia de seguridad y no las dejó solas, al contrario, las sacó adelante. Gracias a esa visión, hoy Chiapas vive con mayor estabilidad. Eso es lo que queremos de un gobierno que trabaje, que dé resultados y que asuma su responsabilidad, sin vivir quejándose del pasado, un gobierno que actúe, que construya y que avance. Mi reconocimiento a nuestro gobernador por su trabajo en favor de la paz, de la seguridad y por su compromiso con el desarrollo de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, informar desde esta tribuna al pueblo de Chiapas que el pasado 20 de octubre fuimos testigos de la entrega que hizo la Auditoría Superior de la Federación al Congreso de la Unión del segundo informe de la Cuenta Pública 2024. A nivel estatal, el 31 de octubre, este Congreso recibió también la segunda entrega de informes por parte de la Auditoría Superior del Estado. En este documento se incluyen los resultados de 96 procedimientos de revisión que incluyen instituciones públicas, dentro de las cuales hay ayuntamientos, dependencias estatales y organismos municipales. Estas entregas, tanto en lo federal como en lo estatal, nos permiten ver avances importantes, pero también aspectos que sin duda tenemos que mejorar. El principal reto que se identifica en nuestro querido Chiapas en materia de fiscalización es la entrega como tal de la información, hacerlo de manera oportuna y cumplir con los requerimientos administrativos que corresponden. Mediante distintos análisis podemos ver que son los ayuntamientos municipales quienes más padecen el proceso y quienes mayor brecha guardan en estos procedimientos. No hay que perder de vista que nos encontramos en una etapa intermedia del proceso, esto es importante, es decir, vamos en la segunda entrega y los pliegos de observaciones apenas serán notificados y están siendo notificados a los entes fiscalizados. Aún cuentan con tiempo para aclarar o corregir la información que corresponda. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que las observaciones cuantificables de esta segunda entrega ascienden a más de 8,400 millones de pesos. Por ello, desde esta máxima tribuna, hacemos un llamado al sentido de urgencia, de responsabilidad y al seguimiento institucional que corresponde por parte de los entes observados, para que se comprueben y subsanen las irregularidades detectadas en tiempo y forma. Habrá total apoyo y acompañamiento por parte de esta comisión y de esta 69ª legislatura, así como de la Auditoría Superior del Estado,
pero insistimos en que se comprenda el nuevo enfoque de las auditorías en esta nueva era. Se aplicará el marco legal con claridad y a la vez se espera el cabal cumplimiento y apego a derecho por parte de cada ente, ayuntamiento u órgano. Por otra parte, también es justo reconocer a quienes están cumpliendo. Desde aquí se les felicita a los ayuntamientos de Trinitaria, Yajalón, San Juan Cacuc y Tuxtla Gutiérrez por ser ejemplo de responsabilidad, orden y transparencia. El trabajo de cada uno de ellos demuestra que servir con honestidad también es hacer justicia social. Compañeras y compañeros, los tiempos en Chiapas han cambiado. Hoy la forma de entender las auditorías y la rendición de cuentas ha evolucionado. El propio gobernador lo ha dicho con mucha claridad. Hoy a Chiapas se pide que se le audite, porque el espíritu que guía los tres poderes del Estado es cero corrupción y cero opacidad. Hoy Chiapas no evita la fiscalización, la asume con mucha entereza y con responsabilidad. Es momento de dar la cara y enfrentar con decisión los desafíos que durante años limitaron la transparencia y por ende el desarrollo de nuestro querido Chiapas. Permítanme además compartirles algo importante que presencié en la entrega en la Ciudad de México del segundo informe. Cabe aclarar que tanto estatal como nacional es del año 2024, Y allá nos percatamos que la Auditoría Superior de la Federación está consolidando un sistema de fiscalización más moderno, más eficiente. Hoy cuentan con herramientas digitales que permiten revisar mejor y más rápido el uso de los recursos públicos. Entre ellas, por ejemplo, la aplicación de un buzón digital. Incluso ya se está empleando la inteligencia artificial en los procedimientos de fiscalización. Estas son buenas prácticas que Chiapas va a adoptar y va a aplicar. Gracias a ellas, la Auditoría Superior de la Federación logró revisar el 100% de los municipios en 19 estados del país, incluido Chiapas. Eso demuestra el interés y la atención que nuestra tierra está teniendo a nivel nacional. Aprovechemos ese foco nacional, esto para mejorar nuestras instituciones, dignificar el servicio público y fortalecer la confianza ciudadana. Hoy se trabaja de manera coordinada con la Auditoría Superior del Estado, con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el Tribunal Administrativo, con la Fiscalía Anticorrupción, con la Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión y por ende con la propia Auditoría Superior de Fiscalización. Todos estos entes entendimos que todos compartimos un mismo objetivo, y esto es que a Chiapas le debe de ir mejor. Desde la Comisión de Vigilancia y desde esta 69ª legislatura seguiremos impulsando el diálogo, las leyes y las acciones que fortalezcan la rendición de cuentas, que se cierren los espacios de impunidad y promueva una cultura de transparencia real, instantánea. Invito al cuerpo técnico de la Auditoría Superior del Estado a seguir trabajando con profesionalismo y aprovechar estas herramientas tecnológicas que se ofrecen para hacer auditorías más ágiles, más efectivas, que se entreguen resultados claros a la ciudadanía. Estoy convencido a la vez de que el próximo año, cuando se analice la cuenta pública 2025, veremos reflejado nuestro esfuerzo, un Chiapas más transparente, más ordenado y por supuesto más justo. La rendición de cuentas no es un trámite, es un acto de congruencia y de responsabilidad con nuestro pueblo y con nuestra historia. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, del partido Morena. Con su venia, Presidenta, Adelante, compañero. Compañeras y compañeros, medios de comunicación, público en general, antes que nada quiero enviar un sentido pésame a nombre propio y a nombre de nuestra bancada, la bancada del pueblo Morena, a los deudos y familiares de Carlos Manso, del malogrado presidente municipal de Uruapan, y pido que nos sumemos
todos a este pésame a su familia y a todo el pueblo de Uruapan y de Michoacán. No hay peor cosa que ser personero de oscuros intereses, y eso es lo que están haciendo muchos personajes, partidos políticos, que abanderando un hecho lamentable incitan a manifestaciones de odio y a manifestaciones en contra de nuestro país, porque eso es el incendiar redes sociales para demostrar alguna situación en la que están inconformes y tomen como bandera política hechos como la muerte del presidente municipal Carlos Manso, y salgan personajes como Ricardo Salinas Pliego incendiando redes sociales, poniéndose el sombrero de la justicia, poniéndose el sombrero del movimiento social, incitando a la violencia, incitando y haciendo llamados a marchas violentas. Eso no es ser patriota, eso no es ser un buen mexicano. Quiero que recordemos dónde inició la guerra contra el narco. La guerra contra el narco la inició Felipe Calderón, el presidente espurio. La inició en Michoacán precisamente, y la inició precisamente en ese estado en el que hoy estamos, del cual hoy estamos enfocados hablando. ¿Cuál fue el resultado de su lucha contra el narco? Ahí tenemos a uno de sus responsables preso en Estados Unidos. Siguió con la misma política el PRI, Enrique Peña Nieto, armando a las autodefensas. ¿Dónde? Ahí mismo, en Michoacán. ¿Cuál fue el resultado? 49 presidentes municipales muertos en el país durante el sexenio de Felipe Calderón. 85 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 16 en el sexenio de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. No quiere decir que 16 sean poca cosa. Es lamentable siempre la muerte, no solamente de un presidente municipal, sino de cualquier mexicano. Es lamentable. Y en eso es lo que nos debemos de enfocar. En que no deben de ocurrir tragedias como estas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad? Porque si todo queremos que nos lo resuelva el gobierno, desde ahí estamos empezando mal. Nuestra responsabilidad en casa y como sociedad es formar personas con valores, que valoren la vida, que valoren la justicia, que valoren la libertad. Y me refiero a esto por una sencilla razón. Me llamó mucho la atención a mí, en lo particular, esto. Dicen que no tenía protección el presidente municipal, Carlos Manso, que se le dejó solo. Lo he oído que lo repiten como perico desde hace 3 días. Hoy mismo escuché aquí eso. Sin embargo, ya salió a declarar la presidenta que sí tenía un cuerpo de seguridad proporcionado por el gobierno federal. Sin embargo, él quería que su primer círculo de protección fueran sus policías municipales. Y no me voy a meter en si está bien o está mal que haya tenido policías municipales o no en su gente que no tenía la preparación, pero bueno, eso no me metamos no quiero meterme a ese tema. Más bien quiero tocar otro, del asesino material. Un joven que apenas había pasado a la mayoría de edad. ¿Cómo pudo haber pensado en qué grado de enajenación estaba para pensar que podía salirse con la suya en un acto público, en frente de tanta gente? Pensar que podía cometer un homicidio
magnicidio de ese calibre y salir impune o sin que lo detuvieran, y el resultado ya lo tenemos. ¿Qué refleja eso? Refleja la descomposición social, refleja que en casa no tuvo valores. Tenemos que fomentar los valores sociales, el amor a la vida, el amor al país, el amor a nuestro prójimo. Eso es lo que tenemos que observar como ciudadanos. No querramos que todo nos lo resuelva el gobierno. Y puntualmente el gobierno federal está cumpliendo la estrategia que no es abrazos y no balazos. Ahorita, como también deben de saber, salió a aclarar el secretario de Seguridad que se sigue una estrategia de coordinación, de investigación y de reacción. La hay, y tan así que los homicidios dolosos han descendido en un 76%. Tenemos resultados reales. Así que, como dije en una participación anterior, una golondrina no hace verano. Es lamentable lo que ocurrió, muy, muy lamentable, pero no nos enfoquemos en lo que está mal, enfoquémonos en lo que está haciéndose bien. Pero sobre todo, pido que nos enfoquemos a ver qué estamos haciendo nosotros como sociedad. ¿Cuál es nuestra aportación como sociedad, como mexicanos, como chiapanecos? ¿Qué hacemos para evitar que nuestros jóvenes se involucren en actividades de este tipo? Sí quiero reconocer como todas las políticas públicas son perfectibles, pero también quiero decirles cuál es la alternativa que han propuesto los partidos de derecha. Cuando el partido del presidente Espurio, ¿cuál ha sido su alternativa? La guerra, que regrese García Luna. O como dice Lili Telles, que vengan los gringos aquí a ayudarnos, que vengan de otros países a hacer lo que nosotros no podemos. No, señores, esto lo tienen que ganar en las urnas, no en discursos incendiarios. Tienen que convencer al pueblo de México de que tienen alternativas, de que tienen propuestas que nos puedan sacar de lo que ellos consideran que está mal. En ese momento tendrán la autoridad moral para venir y hablar de lo que no saben y no deben. Gracias a todos. Es cuanto, Presidenta. Buenas tardes a todos. Gracias, diputado. ¿En qué sentido, diputado Rubén? Rectificación de hechos, alusiones personales y un grado, no sé cómo llamar esa. ¿En qué sentido, diputada Giovanni? ¿En qué sentido, diputada Andrea? Rectificación de hechos. Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Rubén Suart hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Gracias, Presidenta. Con la venia y el permiso del pueblo de Chiapas, trataré de ser muy profesional en mi participación. Yo no sé, de verdad lo digo con un grado, no sé cómo llamarle, y espero, mi querido Fermín, yo nunca tomo las cosas de manera personal en política, así ha sido mi carrera, nunca tomo las cosas de manera personal. Y espero que no lo hagas, estimado amigo, porque se te estima. Pero yo no sé si te renta solo o te piden que pases a decir esa serie de estupideces en el Congreso del Estado. Te lo digo de corazón. Ya no lo hagas, hermano. Te ves mal, te ves muy mal. No estamos hablando
de otros temas. Estamos hablando de la inseguridad que está cobrando vidas en este país. Y de verdad quiero ser muy claro, y no pretendo poner temas de partidos políticos. Olvidemos el falso debate de los buenos, de los malos, de los chairos, de los fifís, de la derecha, de la izquierda, de los conservadores. Olvidemos ese debate que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que han querido sembrar una narrativa porque a ellos les conviene siempre tener un malo con el cual estar peleando. No, señores, veamos más adelante y veamos que esa estrategia que inició en el 2018, maldita la hora, de abrazos y no balazos, ha descompuesto el tejido social de nuestro país, ha descompuesto la paz y la tranquilidad en la que vivían las familias de nuestro país. Y aquí no venimos a decir qué presidente fue bueno, qué presidente fue malo, si este lo hizo bien o este lo hizo mal, pero los resultados ahí están a las luces de todos. Hoy, 2.463 municipios de México se llaman Carlos Manso, y 2.463 municipios de nuestro país claman por seguridad. 11.3% de la cartera del presupuesto, no sé si lo sabes, diputado, que hoy se está discutiendo en México en el Congreso Federal, va destinado a un barril sin fondo que se llama Pemex, cuya deuda es de 1.7 billones de pesos. Los alcaldes claman hoy por mayor seguridad, por mayor presupuesto, porque no tienen la capacidad para comprar más unidades. Los gobiernos de los estados claman por mayor presupuesto para capacitación, por mayor presupuesto para seguridad y para prevención, y se está destinando ese recurso a otras cosas, a las obras faraónicas, como un Tren Maya que no tiene pasajeros, ni pies ni cabezas, como una refinería Dos Bocas que no refina ni siquiera una bandeja de barril, o como un aeropuerto, el AIFA, que no tiene pasajeros ni aviones. De ese tamaño es lo que ha lastimado Morena al pueblo de México, y no podemos seguir permitiéndolo. El tercer punto del orden del día de la mañanera, ¿creen ustedes que valía Carlos Manso? ¿Cree el pueblo de México que ese lugar se merecía aquel que estuvo casi todo un año clamando por mayor seguridad? Casi un año completo pidiéndole al gobierno federal que llegara a Uruapan. No se merecía eso, ni tampoco se merecía terminar así. Le pido, Presidenta, la oportunidad de extenderme un minuto más. Pero si eso no fuera poco, en el presupuesto que hoy se está discutiendo, 10.151 millones de pesos, por si no lo sabes, diputado, es lo que se le está quitando al presupuesto de seguridad ciudadana. 10.151 millones. ¿Y cómo quieren que mejore la seguridad en este país? ¿Y cómo quieren que vayamos adelante en este tema si son esfuerzos aislados que hacen gobiernos como Coahuila, como Yucatán, como Chiapas, que le tuvo que quitar al desarrollo social y a otros rubros para hacerle frente a la seguridad? Porque no hay una estrategia de seguridad, porque no le están metiendo recursos, y eso se está viendo reflejado en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación. Y termino con datos oficiales, no esos datos que salen de la imaginación, de la ignorancia política y del sectarismo. 63% de los mexicanos, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana, mayores de 18 años, considera que vivir en su ciudad es inseguro. 72% dice que ir a un cajero electrónico es inseguro. 65%
dice que subirse a un transporte público es inseguro. 63.7% dice que andar en las calles es inseguro. Y 58% dice que andar en las carreteras es inseguro. Entonces, yo te preguntaría, diputado, ¿qué es lo más logrado? ¿La muerte de Carlos Manso o el desdén que le dan a la seguridad de este país? Muchas gracias. ¿Qué sentido, diputado? Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Fermín Hidalgo por alusiones personales hasta por 5 minutos. ¿En qué sentido, diputado? Con su venia, presidenta. Entiendo que hay que ganarse la chuleta, mi querido Rubén, y nunca me voy a enganchar con temas personales, nunca. Estos son simplemente temas de interés público, estos son temas que nos conciernen a todos los mexicanos, no a ti, a mí o a un puñadito de gente. Estos son temas precisamente para que se debatan en público y para que la gente decida. Cínicos, sinvergüenzas, vandalitos, eso es lo que representan esos partidos políticos que están incentivando y que piden que haya derramamiento de sangre y andan haciendo alusiones que 2000 y pico de ayuntamientos del país están ahorita incendiados, y en su imaginación, en sus locuras nocturnas, andan imaginando que con 5.7 millones de votos que obtuvieron en 2024, porque ese es el tamaño de la representación que tienen. Déjenme volverlo a repetir, 5.7 millones de votos contra los 35 millones de votos de Morena. Yo creo que eso nos dice más que los gritos del que me antecedió, más que los sueños guajiros y los discursos guajoloteros esos que no hacen mella más que en su propia conciencia y en su grupo de vandalitos y ese grupo de Ali Baba y los 40 ladrones que aún están enquistados en el Congreso Federal. Ya sabemos quiénes son. Realmente me llamaste por mi nombre, te llamo por el tuyo, mi estimado Rubén. La historia ya los juzgó. Ya han sido juzgados, sentenciados, y ahí están gritando lo que no pueden defender en las urnas. Propongan y el pueblo lo va a seguir, pero mientras solamente sean discursos de denostación, de descalificación y en contra de los mexicanos, eso sí no se lo permito a nadie, ni en Morena y en la Cuarta Transformación se lo permitimos a nadie. ¡Que viva Morena, compañeros! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Que viva nuestro gobernador Eduardo Ramírez! Y él es un ejemplo de la coordinación. Lo que no dijo y omitió decir, Rubén, es que precisamente a esa coordinación que debe de haber entre municipio, estado y federación, es el éxito de la estrategia de seguridad que tenemos hoy en Chiapas. Y los resultados hablan por sí mismos. Gracias, buenas tardes. Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo por rectificación de hechos hasta por 5 minutos. La verdad que es lamentable y no sé a qué se refería cuando hablaba de malogrado. Qué lástima que usemos este tipo de apelativos para alguien que luchó y luchó por su pueblo.
Qué mal que decir que se incendian las redes sociales cuando la que lo hace desde la mañanera todos los días. Porque se gobierna con redes sociales. Y le voy a aclarar, Calderón gobernó desde el 2006 al 2012. Hace más de 2 sexenios, hace 12 años. Y le seguían echando la culpa a la ineficiencia y a la mediocridad de los presidentes emanados de Morena. Esta malguerra que le llaman a Calderón, por supuesto que fue una lucha frontal que llevaba una estrategia, porque ya no solamente se hablaban de grupos, sino además se hablaban de espacios, se hablaban de esos vendedores en cada esquina, ya no se hablaban de grupos. Acción Nacional no se sentó, no fue parte de esa acción, lo confrontó y fue frontal, no se sentó en la mesa y les abrió la puerta. Esta estrategia de abrazos y no balazos, claro que se dieron, y se dieron, pero con la mamá del Chapo y para todos los delincuentes, porque los balazos fueron para los ciudadanos. No nos equivoquemos, y hay que aclararle, son 2.463 municipios lo que componen la República Mexicana, por eso están incendiados, por eso están indignados con todos los actos y las acciones que se han dicho aquí. Le voy a dar un dato. Hoy en la mañanera la presidenta mencionó que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ha hecho un gran trabajo. Pero ¿cómo puede hablar de un gran trabajo si han muerto 7 líderes municipales que hoy ya no pueden servir a su puesto? Estos, Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec; César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Gualitilla en el 2022; Guillermo Torres, alcalde de Churumuco, privado en el 2023; Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldeja de Cotija; Salvador Bastida García, 2025; Marta Laura Mendoza; Carlos Alberto Manso, que fue el último. Yo creo que deberíamos, no se trata ni debe ser de colores, lo decíamos hace un momento, sino más bien es de ponernos a trabajar, dejar de gobernar con las redes, y lo diré y repetiré como lo dijo en voz de Grecia Quirós: apagaron la voz de Manso, pero no su lucha. Gracias. Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Negrón Sánchez hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Con su venia, diputada presidenta, compañeros y compañeras de la mesa directiva, Pueblo Libre y Soberano de Chiapas. Hoy subo a esta tribuna para dar voz al sentir cotidiano de miles de mexicanos. No es posible seguir culpando al pasado por lo que este gobierno no ha querido, no ha sabido o no ha podido resolver, como ya lo rectificó mi compañero, que claramente dijo: no hemos podido. Han pasado 7 años, 7 años escuchando la misma narrativa, la misma excusa, la misma cantaleta. Cada crisis, cada muerte, cada desastre natural mal atendido, cada dato que incomoda, se responde igual: fue culpa de los de antes. Pero los de antes ya no gobiernan, señores. Quien hoy ostenta el poder, la responsabilidad, el presupuesto, el mando de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo la determinación, es la presidenta de la República. México sigue esperando que asuma plenamente esa responsabilidad y mire de frente la realidad que duele y golpea todos los días a nuestro país. Afuera, la realidad efectivamente no coincide con sus datos. Hay regiones dominadas por el crimen organizado. Ya van 10 alcaldes asesinados en menos de un año, como bien lo comentó mi compañera. Miles de familias desplazadas, empresarios y productores extorsionados, madres buscando en fosas a sus hijos. Y cada vez que ocurre una tragedia, el discurso oficial del gobierno federal es el mismo:
Ya estamos investigando, no habrá impunidad. Pero no basta con investigar después las acciones concretas que debieron realizarse antes. El Estado debió atender el clamor de su gente. Resulta además indignante que quienes repiten una narrativa tan fabricada como la del oficialismo demeriten el sentir de la sociedad que ha salido a las calles para demostrar su hartazgo, que tachen de que se politizan las tragedias cuando ellos cimentaron su movimiento en ser crítico de las mismas acciones que hoy reproducen. La incongruencia, sin duda alguna, es evidente. Cuando la voz del pueblo coincide con su causa, la aplauden. Cuando los cuestiona, la desacreditan. Y a quienes hoy, justamente en este recinto, aplauden ese discurso, también recordarles que mañana serán juzgados por la historia. Lo que es una realidad es que sí se puede actuar antes, y Chiapas es ejemplo de ello. En Chiapas, aún con sus carencias y rezagos, cuando se tomó la decisión de actuar frontalmente contra la delincuencia y usar la fuerza del Estado con determinación, los resultados comenzaron a notarse. ¿Por qué aquí sí y en otros estados no? Porque en unos pocos estados se combate y en otros se administra violencia. Ese contraste demuestra algo muy claro. El problema no es de capacidad, es de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Cuando el Estado asume el papel como poseedor del monopolio de la fuerza, la ciudadanía deja de estar sola. Por eso, insistimos, esto no es un debate electoral ni una guerra de partido, mucho menos de izquierdas ni derechas. Lamentable que mi compañero hable de votación en un momento como este. Este es un reclamo de la gente, no de la oposición. La ciudadanía no está pidiendo discursos, está pidiendo justicia. México no necesita gobernantes que sigan narrando culpables, necesita responsables que den resultados. No se gobierna mirando por el retrovisor, sino tomando decisiones con firmeza, con ley y con valor. Compañeras y compañeros legisladores, hoy la discusión, insisto, no se debe enfocar en defender a ningún partido político. Hoy debemos hablarle a la conciencia de un país que está cansado, que está harto de vivir con miedo y de escuchar justificaciones, porque esta no es la lucha entre colores ni siglas, esta es una lucha entre la indiferencia y la dignidad. Considero oportuno hablar de Carlos Manzo, pero como un hombre valiente, como un servidor público que no cayó, no se escondió, que dio la cara y que fue asesinado por defender a su gente. Su muerte no debe usarse como bandera política, sino como un llamado de conciencia nacional. La condena de este gobierno no está en sus discursos, sino en su silencio frente a la violencia, no en sus promesas, sino en su incapacidad para dar resultados. Carlos Manzo nos deja un legado, el de un hombre que despertó a su pueblo las ganas de volver a exigir paz, de reclamar justicia, de no acostumbrarse al miedo. Por él, por miles de víctimas y por todo un país que ya no soporta más explicaciones, hoy levantamos la voz, porque la verdadera lealtad no es al poder, es al pueblo, y el pueblo hoy lo que exige no son discursos, exige seguridad, exige justicia, exige vivir sin miedo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Abundio Peregrino García hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros diputados, público presentes, medios de comunicación. Venir a esta tribuna que el diputado o diputada tiene la libertad de expresar lo que quiera y que se escucha en todas partes, es de mucha responsabilidad usar la palabra. Escuchamos aquí dos discursos. Por un lado, la muerte
de quien acribillaron cobardemente Carlos Manso Rodríguez, y que fue un hecho muy lamentable, público, y que afortunadamente no pasó a mayores cosas, porque pudieron haber matado a la esposa, en donde hubieran quedado huérfanos 2 niños u otras personas. Pero cuando alguien definen hacer esas acciones, no hay seguridad que se imponga, amigas y amigos, porque el que lo hizo llevaba la consigna de morirse, y lo hizo. Y creo que ese es el tema más importante. Pero luego en los discursos aquí hablan ya de la renuncia de la presidenta, hablan de que no se hable del pasado y hablan de muchos temas. No se puede dejar de pensar en el pasado, amigas y amigos, porque esa es historia. Cuando escucho eso, pareciera que ya no hay que hablar de Victoriano Huerta cuando dio el golpe de Estado en México y que mandó a matar al presidente y vicepresidente en 1910. No, tenemos que seguir hablando, porque fue una tragedia también matar a un presidente democráticamente electo. Por eso la historia tiene que seguir acá, que nadie se extrañe que digamos que es seguir haciendo eso. No es posible, y lo hago con el mayor respeto porque da pena hablar de quienes murieron de tragedia. Cuando mataron a Colosio, no se olvida, un hombre bueno, que hubiera sido un gran presidente, y que todas las líneas de investigación dicen que fue el propio sistema de aquel tiempo. No se olvida aquí que Calderón desaforó a 10 presidentes municipales o más, le dedicó la guerra al narcotráfico. ¿Y qué logró? Si hubiera logrado algo, no hubiera sucedido esta tragedia. ¿Quién era el secretario de Salud? Pues nada menos que Genaro García Luna. Entonces, si hay historia, para que no nos vayamos con todo. Creo, compañeras y compañeros, que la presidenta mujer está haciendo un gran esfuerzo. Han muerto muchos militares, mucha gente de seguridad. Harfuch está en un lado, pero esta guerra, amigas y amigos, no es de ahora. Yo recuerdo que tiene más de 30 años y que ha sido un tema muy delicado, porque quien lo consume vive bien, que es Estados Unidos. Toda la droga va para allá y allá lo convierten en medicina y regresa ya con medicinas controladas a México y a todo el mundo. La anestesia viene de droga. Entonces es un tema internacional, no es un tema de aquí. El presidente que llegue va a seguir con los mismos problemas porque hay demasiado dinero. El problema es que allá reciben la droga, que es el mejor negocio de Estados Unidos, y a nosotros nos mandan armas y plomos, y que eso provoca muertes. Entonces es un tema serio, no es un tema de discursos. En Chiapas están haciendo un enorme esfuerzo nuestro gobernador para llegar a la paz. Y ayer decía un discurso muy breve, muy contundente. No se trata de tener demasiado valor, se trata de tener estrategias e inteligencia. Un tiempo para concluir, mi querida presidenta. Entonces, amigas y amigos, yo creo que se lamenta profundamente esa muerte que hubo en Uruapan, Michoacán, y que ojalá las autoridades competentes sigan haciendo el esfuerzo para que la paz llegue a México y llegue a Chiapas, amigas y amigos. Apuntemos en ese rumbo, pero no confundamos las cosas.
Y concluir, es que en verdad las redes sociales se fueron con todo, en contra de la presidenta, con todo. ¿Es gratis? No, hay mucho dinero, demasiado dinero. Y replicarlo aquí, pues ¿qué significa eso? Yo creo que hay que ser más congruente, porque la seguridad y la paz las necesitamos todas y todos. Apuntemos, diputadas y diputados, porque la paz llega a México y llega a Chiapas. Muchas gracias, diputadas y diputados. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 188 de la Ley del Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Roselia Jiménez Pérez hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Gracias a nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, que está promoviendo la paz y la justicia, así como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Me entristece, de veras me entristece, gritos, furia, de todo hay en las palabras de las personas que reclaman, que culpan. Me da tristeza de veras. Que en paz descanse mi ex compañero Carlos Manso, que en paz descanse, exdiputado federal. Me entristece porque olvidan la historia. Que no pongamos nuestros pies, nuestro corazón, nuestra mirada en el pasado. Yo nada más quiero recordar, si así marchaban, si así gritaban, si así reclamaban con nuestros hermanos de Acteal, 45 hombres, niños, mujeres de Acteal, así gritaban, me pregunto yo, y eso es lo que me entristece, porque los dejaron solos en su tiempo, quienes hasta la fecha siguen marchando por la justicia. Otro terrible acontecimiento que nos duele el alma, 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿dónde están? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué gobierno? En este no fue. Y exigimos justicia, que aparezcan los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque las madres y los padres siguen llorando. Hablen, griten, marchen pues. Hay que ser congruentes. Están en deuda esos malos gobiernos con los pueblos de México. Adelante, presidenta, con A. Adelante. Que no te han de arrancar ninguna de tus plumas, mujer quetzal, corazón de trueno, por la memoria de nuestros caídos, de nuestros ancestros, de nuestros padres y madres. Adelante, mujer, mujer valiente, mujer poderosa, mujer de la justicia, presidenta Claudia Sheinbaum, con A, te lo digo, como mujer maya tojolabal, no te alcanzará el mal de los malos, de los que nunca nos hicieron ver el color de la justicia. Para mi hermano caído Carlos Manso, Acatal, Mojaligelticón, Coahuachiquile, Yujasle Quilalti, Ojahuila Huilesh, Ostulpástico, Amasanayesh,
Ojahuilahuiler. Es un canto de agradecimiento a todos los hombres y mujeres, a todos quienes han caído. Y yo les digo que seguimos con esta gran esperanza y con la luz, desde luego, con la luz de este mundo más justo y más humano. Adelante, presidenta, con A. Adelante, nuestro gobernador Eduardo Ramírez. Zacatales Hitzat. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Se instruye a la Secretaría tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a nuestra 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 12 horas.